Buenas noches, jóvenes. Esta es la clase correspondiente a las sociedades de responsabilidad limitada. Es la primera clase que se imparte con posterioridad al primer parcial. Espero que les haya ido bien en ese examen. Bueno, y ese material prácticamente comprendió lo que tiene que ver con la parte introductiva de la materia, así como también con el estudio de las sociedades de personas, las sociedades en nombre colectivo y las sociedades en comandita simple. Ya a partir de ahora vamos a enfocarnos en las sociedades que tienen mayor trascendencia o mayor calado desde el punto de vista práctico. Y por eso vamos a iniciar nuestro estudio con las sociedades de responsabilidad limitada, las cuales existen en demasía en la República Dominicana, prácticamente conformando todo el tejido productivo nacional bajo ese esquema corporativo. Es una sociedad que no existía antes de la entrada en vigencia de la ley 479-08, pero que prácticamente existe en todas partes del mundo. Nosotros hemos tomado ese esquema societario de la legislación francesa, pero existe prácticamente en todas las legislaciones de Latinoamérica, así como también de Norteamérica y Europa. En Estados Unidos, por ejemplo, existe bajo la denominación LTD, Limited. Sociedad de responsabilidad limitada quiere decir lo mismo que hemos dicho ya con relación a todos los esquemas societarios, o sea, la limitación de la responsabilidad de los socios reside en cuanto a lo que entregan en aporte a la sociedad. Es el tipo característico de una entidad en la cual los socios son responsables lo que única y exclusivamente atañe a lo que entregan a la sociedad. Por eso se llama de responsabilidad limitada. Está definida en la ley de sociedades comerciales y constituye un híbrido o una sociedad intermedia. Cuando decimos híbrido es una especie de mezcla entre una sociedad de capital y una sociedad de personas. No es una sociedad enteramente de capital, sino que tiene sus limitaciones. Por eso es que es una especie de combinación entre disposiciones de una sociedad de nombre colectivo y una sociedad anónima. Y eso lo pueden verificar en lo que tiene que ver con la posibilidad de que estas sociedades puedan ser cedidas en cuanto a sus cuotas a terceros o permitir que terceros vengan a formar parte de este entramado societario. Entonces, es para que entienda la naturaleza de este tipo de sociedad. No es una sociedad de personas, es una sociedad intermedia. Tiene aspectos de sociedad de personas, por ejemplo, en cuanto a las limitaciones de la transferencia de las cuotas sociales, eh, y también en lo que tiene que ver con la no posibilidad o la imposibilidad de que las cuotas sociales, que es como se denomina el título valor, que determina la pertenencia de un socio frente a este tipo de sociedad y que no puedan constituir ese título valor, no puede reflejarse lo que es acciones o mecanismos que puedan promoverse o que puedan negociarse en el mercado de valor, como si fuesen las acciones. Entonces, esos son aspectos, ¿verdad?, que atañen a una sociedad de personas. Pero no todo es de ese bando, o sea, no todo es parte de lo que es una sociedad de personas porque permite que terceros vengan a integrarse, a formar esta sociedad. O sea, la posibilidad de poder transmitir, poder ceder, poder vender las cuotas sociales. Entonces, ya vista lo que es la naturaleza de este tipo de sociedad, es importante hacer referencia a que desde el punto de vista conceptual, estas son sociedades que se pueden formar entre dos o más personas, en donde los socios que integran este tipo de sociedad van a ser responsables única y exclusivamente hasta el límite de sus aportes, lo que ya hemos dicho anteriormente. Estas sociedades se integran no por el nombre de uno o más asociados, como acontece en las sociedades de personas, sino que se forman por un apelativo de fantasía, cual si fuese una sociedad de capital, una sociedad anónima. Es el tipo societario que más abunda porque se ha reservado las sociedades anónimas para las empresas de gran calado, de gran escala, o con mayor capacidad económica, con mayor capital social. Es importante que ustedes sepan que esta sociedad fue reformada el año pasado en lo que tiene que ver con el capital social. Se preveía, ¿verdad? Se preveía que el mínimo del capital social era de 100.000 pesos desde que se creó la ley, y que ese capital social, ese mínimo, esa cuantía mínima del capital social iba a ir adaptándose o reajustándose a lo que es el índice de precio del consumidor. Un estudio que estaba supuesto a ser realizado por el Ministerio de Industria y Comercio cada 3 años,
un estudio que nunca se realizó, una adaptación o un ajuste que nunca se realizó y que por vía de consecuencia el Estado dominicano, en aras de promover o incentivar la formalidad, eliminó las trabas en lo que tiene que ver con ese capital mínimo, y ya no existe capital mínimo para formar una sociedad de responsabilidad limitada. Eso quiere decir que usted puede formar una SRL hasta con un capital de 10.000 pesos. Ya no necesita aportar esos 100.000 pesos entre todos los socios, o de los aportes de todos los socios, para poder integrar o constituir una sociedad de este tipo. Entonces, eso es lo que tiene que ver con el capital. La razón social se forma, como ya hemos dicho, por un apelativo de fantasía, seguido de las palabras SRL, la cual, ¿verdad?, la ley impone la obligación a la sociedad en formación o ya constituida de que en todas las facturas, membretes o comunicaciones se le haga referencia a esa denominación SRL, porque si no la tiene, entonces pasará lo mismo que hemos dicho ya con relación a las sociedades de personas, o sea que todos los socios van a ser responsables por las obligaciones que asuma esa entidad en caso de que no se haga referencia a ese tipo social adoptado. Pues bien, este tipo de sociedad, como ya hemos dicho, se encuentra previsto en la Ley de Sociedades, de manera especial en los artículos 89 y siguientes de la Ley de Sociedades, Comerciales, la 479-08. Lo que tiene que ver con la transmisión de las cuotas sociales es un tema que amerita un estudio muy particular. Es importante que ustedes sepan que en esta clase no vamos a ver el contenido íntegro de esta sociedad, lo vamos a ver en dos partes, en esta clase y en la próxima semana también, dado el nivel de importancia que tiene este esquema societario para nosotros. Conocer lo que tiene que ver con los procesos de cesión de las cuotas sociales, porque es importante que sepan que las cuotas sociales no se venden, sino que se ceden, en razón de que no es una sociedad de capital y de que sus instrumentos no son títulos valor, sino partes sociales o cuotas sociales. También vamos a ver lo que son los órganos de dirección de este tipo de sociedad, la gerencia. Vamos a estudiar también los mecanismos de toma de decisión de este tipo de sociedad y el quórum que se requiere, así como los procesos de convocatoria, las asambleas de manera muy especial, y finalmente cómo se disuelve esta sociedad. O sea que vamos a dividir nuestro estudio en esos segmentos de manera tal que nos permitan entender cómo funciona, cómo surge, cómo se le da vida a este tipo social. Bien, las partes sociales, o no las partes sociales, sino las cuotas sociales, son libremente transmisibles entre ascendientes y descendientes, así como también motivo de la disolución del vínculo de la comunidad como consecuencia de un divorcio entre esposos y esposas. También son libremente transmisibles entre socios, o sea, no existen aquí esos impedimentos que ustedes pudieron ver en las sociedades de personas, pero sí con relación a los terceros, para que estas partes o cuotas sociales puedan ser traspasadas o cedidas a terceros, si la ley lo somete a un requerimiento muy especial. Y es esencialmente el hecho de que esa aprobación debe contar por lo menos con las 3/4 partes de la cantidad de socios que integran la sociedad en capital y en número. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el proceso para que un tercero pueda entrar a formar parte de una sociedad de responsabilidad limitada es un poquito más complejo que en una sociedad de capital, donde la cesión o la venta de las acciones hacia terceros se efectúa de manera libre, pero es al mismo tiempo más flexible que en las sociedades de personas, como sociedades en nombre colectivo o sociedades en comandita simple, donde no se permite la cesión de las cuotas en favor de terceros. En este tipo de sociedad, por eso decimos que es una sociedad híbrida, más bien de naturaleza cerrada, porque no permite esa apertura a que terceros puedan entrar a formar parte de forma libre, sino que tiene que estar condicionado a la aprobación de esa cesión por las 3/4 partes de la cantidad de socios que integran en capital este tipo de sociedad comercial. Esto quiere decir las 3/4 partes, más de la mitad de lo que se necesita en cuanto a quórum ordinariamente para la toma de decisiones, para que ustedes tengan una idea. O sea, lo que quiere decir que en cantidad de votos se necesita reunir el 75% de la aprobación de los votos para la toma de decisión para que un socio pueda transmitir o ceder sus cuotas sociales en favor de un tercero y que ese tercero pueda formar parte
ya de esta sociedad comercial. El procedimiento no es simple, como ya hemos dicho, la cesión es libre entre socios. Ahora bien, si se pretende ceder esas cuotas a terceros, el socio cedente deberá comunicar esa decisión por escrito, tanto a la sociedad como de manera particular a cada uno de los socios que integran esa sociedad, diciendo y manifestando, ¿verdad? La cantidad de cuotas que va a ofertar, así como también el precio de las cuotas y a quién se la va a ofertar. La sociedad al mismo tiempo debe darle respuesta a partir de los 8 días subsiguientes a esa notificación, a esa intención de poder ceder esas cuotas a terceros. En caso de que la sociedad no manifieste su intención o su parecer sobre esa intención de ceder esas cuotas sociales, entonces cualquier socio podrá promover la celebración de una asamblea para tocar como único punto en la agenda del día ese aspecto, lo cual obliga a la sociedad, en caso de que no se pronuncie en torno a ese proyecto de cesión, a tener que adquirir esas cuotas sociales al precio libremente convenido, o en caso de que no haya acuerdo entre las partes en cuanto al precio, entonces el juez presidente de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Judicial, donde tenga su asiento social la compañía, entonces deberá designar un perito que evalúe o que tase, mejor dicho, el valor de las cuotas o de cada cuota de esa compañía, y así se establezca entonces el monto total con el cual deberá ser indemnizado el socio cedente. Él podrá manifestar su intención de traspasar la totalidad de sus cuotas sociales, así como también una parte de esas cuotas sociales, lo cual nos deja entrever a nosotros, como ya hemos dicho, su naturaleza híbrida. No es que abiertamente se permite la cesión de esas cuotas a terceros, se permite bajo ciertas condiciones. O sea, ese procedimiento está claramente establecido, me parece, en el artículo 95 y siguientes de la Ley de Sociedades Comerciales. También es importante que ustedes sepan, o sea, aparte de conocer todo este trámite, que para mí es sumamente vital, y que a propósito de la clase que vamos a interactuar este próximo viernes, lo podemos discutir de forma más digerible. Es importante que sepan, ¿verdad?, que las cuotas sociales, independientemente de que no pueden constituir un título valor susceptible de ser comercializado en el mercado de valores, pero sí puede ser dada en garantía, sí puede ser dada en prenda. O sea, eso es un aspecto muy novedoso con relación a este tipo de sociedades, que es más de naturaleza cerrada que abierta. O sea, para que ustedes tengan una idea, así como puede usted dar en garantía la matrícula de un vehículo, usted puede dar en garantía para un financiamiento las determinadas cantidades de cuotas que usted tenga en una sociedad comercial a una entidad financiera o bancaria para que les realice un financiamiento. De esto se desprende o se colige el hecho de que se prevé la posibilidad de que esas cuotas podrían entonces ser adquiridas por un tercero que sea totalmente ajeno al consentimiento de los socios que integran esa sociedad de responsabilidad limitada. Eso indica que ese proyecto de cesión deberá ser previamente, antes de ser dada en garantía, deberá ser previamente aprobado por el Consejo de Gerencia o por el órgano que la sociedad establezca para dilucidar ese tema. Y esto es por una razón muy lógica, y es que ese tercero, a raíz de un procedimiento de ejecución sobre ese instrumento, pudiera dar al traste con que pudiera ser vendida en pública subasta esas cuotas, y ese tercero, que no se sabría quién sería, vendría a formar parte de esa sociedad. O sea, lo cual es un aspecto sumamente novedoso y que está permitido por la Ley de Sociedades. Reitero o repito, las cuotas sociales o el instrumento o el certificado que las acreditan pueden ser dadas en garantía con motivo de financiamiento, pero previo a ello deberá someterse ese proyecto de prenda, que es como se le llama técnicamente hablando, a la aprobación de la compañía, a fin de que ésta apruebe que usted como socio pueda ceder, o pueda, mejor dicho, no ceder, sino entregar en garantía esas cuotas. Y esto está sujeto así en razón de que, a raíz de un eventual incumplimiento de parte del socio de sus obligaciones, eso pudiera dar el traste con que un tercero innominado pudiera adquirir esas cuotas sociales y, por vía de consecuencia, entrar a formar parte de la sociedad en cuestión, de la sociedad de responsabilidad limitada. Bien, entonces, aparte de estos aspectos, que es importante que lo verifiquen, también es interesante, ya una vez visto cuál es el trámite o el procedimiento, ¿verdad?, para ceder las cuotas a terceros, es importante que ustedes sepan cómo se materializa en la realidad esos proyectos de cesión
o de transferencia de esas cuotas sociales. Es importante que sepan que ninguna cesión de cuotas sociales va a ser oponible a los terceros si ese contrato de cesión de cuotas sociales, así como la asamblea que aprueba esa cesión de cuotas, es sometida al registro mercantil para su debido registro y publicidad. Eso es elemental en todo lo que tiene que ver con las actividades societarias de una empresa. Todas estas actividades, dígase cesión de cuotas sociales, renuncia de los gerentes, revocación de los órganos directivos, designación de nuevas autoridades, todas esas actividades deberán ser sujetas al registro ante el registro mercantil, que es la dependencia, como ya hemos dicho anteriormente, de la Cámara de Comercio y Producción correspondiente. Solamente a partir de ese momento, esa cesión o transferencia de cuotas sociales le va a ser oponible a los terceros, lo cual es de vital importancia, porque es a partir de ese momento en que ya para los terceros ese socio dejó de ser detentador o propietario de esa determinada cantidad de cuotas que se aprestó a transferir a través del contrato. Bien, eso es lo que tiene que ver entonces ya con la transferencia de las cuotas sociales. Bien, ya a partir de este momento entonces, ya una vez visto estos aspectos, conviene estudiar, aunque no vamos a entrar en mucha profundidad, sobre lo que tiene que ver con los órganos de dirección de este tipo de sociedad. Al igual que las sociedades de personas, dígase sociedades en nombre colectivo y en comandita, estas sociedades son administradas o dirigidas por uno o varios gerentes, quienes vendrán a ser los administradores o los representantes de esta entidad y quienes estarán en la obligación de llevar a cabo los actos de gestión social que impliquen la administración o la gestión de la sociedad. Es importante que sepan de que de conformidad con ese artículo 100 de la Ley de Sociedades, esos administradores, gerentes o representantes podrán realizar o ejecutar todos los actos de gestión social, y podrán al mismo tiempo obligar a la sociedad respecto de cada actividad en la cual la puedan comprometer con motivo de esos actos de gestión social. Lo que quiero decir con esto es que los gerentes tienen los poderes más amplios y suficientes para actuar en nombre de la sociedad y esa potestad no es limitativa en favor de los terceros, sino que los terceros pueden válidamente contratar con esos gerentes y al mismo tiempo pueden, a raíz de esos contratos, obligar a la compañía a la cual representan esos gerentes. Es una cláusula a la cual ya he hecho referencia anteriormente, que existe en relación a los administradores de las demás sociedades que hemos estudiado ya, y que vino a favorecer el clima de negocios y la estabilidad y la confianza que debe impregnar a los terceros que un gerente pueda realizar una actividad con motivo de esa gestión o de representación. De modo que no puede ulteriormente la sociedad o los socios de ella objetar ese negocio aduciendo que no iba a favorecer a la sociedad o que no se encontraba delimitado dentro de lo que es su objeto social. Este tipo de disposición vino fundamentalmente a proteger y a salvaguardar los intereses en favor de los terceros. Y como ya he dicho anteriormente, en caso de que un gerente realice una actividad que desborde lo que son sus atribuciones estatutarias, entonces ese gerente podrá ser perseguido conforme todas las vías penales y civiles que prevé la Ley de Sociedades, tanto por la sociedad así como también por los mismos socios de forma individual. Entonces, la gerencia es el órgano máximo de dirección en este tipo de sociedad, pero es importante que sepan que una cosa es ser el gerente estatutario o el gerente designado por asamblea y otra cosa es el gerente departamental, lo cual es una figura ya que se enmarca dentro de lo que son los organigramas de las empresas y que forman parte ya de lo que son los análisis, ¿verdad? Y los estudios que le corresponden a las ramas de la administración. No es a ese tipo de gerente que hacemos referencia. Nosotros estamos refiriéndonos a la cabeza de la empresa, que también de manera estatutaria, legal, se le denomina gerente. Entonces, estos gerentes estarán en el cargo por un máximo de 6 años. Ese es el periodo máximo que prevén los estatutos sociales, así como también la ley, para que un gerente desempeñe un periodo de gestión. Los gerentes pueden ser revocados previo a su mandato, y en este caso debe ser por una causa sumamente justificada y con el quórum que prevén los estatutos. La misma ley prevé que en caso de que un gerente sea destituido o revocado antes de concluir su mandato,
y que no esté justificado, ¿verdad? No haya sido por una causa que realmente lo amerita, eso puede comprometer a la sociedad en una acción en responsabilidad civil en favor de ese gerente injustificadamente destituido o revocado. De manera que para destituir un gerente previo a la culminación de su mandato debe ser por una causa debidamente justificada o que ese gerente haya transgredido las disposiciones estatutarias que están previstas en relación a su cargo en la misma ley interna que rige entre ellos, que son los estatutos sociales. También es importante decir que los gerentes para realizar cualquier tipo de actividad no necesitan el consentimiento de las asambleas. Y eso es un aspecto sumamente novedoso, lo cual no es de conocimiento general por parte de los terceros, fundamentalmente por bancos o entidades que regularmente solicitan a los gerentes que se provean de una autorización de parte del Consejo de Gerencia o de parte de la asamblea correspondiente para fin de que ellos puedan realizar cualquier trámite, ya sea obtener financiamiento, ya sea celebrar contratos, ya sea dar en arrendamiento cualquier bien de la sociedad. Los gerentes pueden actuar en función de lo que ya he dicho anteriormente, en representación de la sociedad en cualquier tipo de negociación y de esa índole, puesto que están facultados tanto por la ley como por los estatutos sociales. Con las limitaciones, claro, que ya anteriormente hemos señalado respecto a que deben actuar siempre apegado al principio de que su accionar debe corresponderse con la de un prudente hombre de negocios, prudente y diligente hombre de negocios, sustituyendo ese famoso adagio que está previsto en el Código Civil de buen padre de familia. En materia societaria se dice buen hombre de negocios. Entonces, eso es importante que lo tengan pendiente con relación al estudio de los gerentes, porque su accionar deberá estar circunscrito a las previsiones que están contenidas en la ley de sociedades. Bien, a partir de este momento entonces, es importante que sepan lo que tiene que ver con la designación y la revocación de los gerentes. ¿Quién designa a los gerentes en las sociedades de responsabilidad limitada? Los gerentes son designados por los estatutos, claro está, que es lo que los faculta. Si son estatutarios, evidentemente, que en este caso serían los primeros gerentes, pero ya una vez que la sociedad esté en funcionamiento, los gerentes son designados por la Asamblea General Ordinaria. Ustedes verán más adelante las atribuciones, en la próxima clase vamos a hablar de ello, de las atribuciones de cada una de las asambleas. En este caso existen asambleas ordinarias, la clasificación es como sigue: asambleas constitutivas, que se celebra una sola vez, y su manifiesto propósito es dar por establecida la existencia de la sociedad. Y se celebra una sola vez porque una sociedad solamente nace una sola vez. Las asambleas ordinarias que deberán ser celebradas en los periodos que indican los estatutos y la ley, regularmente al final de cada ejercicio social, una vez al año al menos. El hecho de que yo diga una vez al año no quiere decir que no se puedan reunir en otras eventualidades. De hecho, muchos estudiantes y hasta profesionales del derecho tienen la confusión de que las asambleas ordinarias solamente se celebran una vez al año. Yo siempre he sostenido, siempre que se vaya a realizar algún tipo de actividad que implique o que se marque dentro de lo que son las atribuciones de estas asambleas, pueden celebrarse en cualquier momento del año fiscal de la empresa. O sea que la ley indica cuáles son esas actividades que deben ser celebradas a través de asambleas ordinarias. También están las asambleas extraordinarias, que están supuestas a conocer otros asuntos también que lo vamos a tocar en la próxima clase, y que, como su nombre lo indica, están supuestas a conocer eventos que no se dan de manera ordinaria, eventos extraordinarios, y por esa razón la asamblea se denomina asambleas extraordinarias. Y también se denominan, existe otra categoría, que son las asambleas especiales, que están formadas por los titulares de las cuotas preferidas. Y esto se nos faltó decirlo anteriormente, y es que también este tipo de sociedad, aparte del hecho de que no pueden estar representadas por títulos negociables, es importante que sepan que este tipo de sociedad pueden crear cuotas preferidas, las cuales en síntesis podríamos decir que otorgan un beneficio adicional a las que ordinariamente conceden a los socios que las detentan. Ese beneficio adicional puede ser conceder una proporción superior en cuanto a las ganancias, un dividendo fijo, un reembolso privilegiado de capital en caso de disolución de la sociedad. O sea, que tienen beneficios adicionales a las que ordinariamente conceden a los demás socios.
y regularmente se le dan a aquellos que son socios fundadores o socios que tienen una naturaleza especial para el desenvolvimiento o la vida de la sociedad. Bueno, los detentadores de este tipo de acciones entonces, a final de cuentas, pueden reunirse en asambleas especiales, las cuales tendrán también su finalidad manifiesta en torno a todo esto. Entonces, como ya hemos dicho, estos gerentes son designados por las asambleas ordinarias en los periodos que indica la ley. El periodo máximo es de 6 años, eso quiere decir que usted puede designar un gerente por espacio de 1 año y ese gerente podrá ser reelegido en su mandato o podrá ser revocado por otro gerente, siempre y cuando se den la asamblea correspondiente y el quórum correspondiente para la toma de esa decisión. Bien, es importante, ya para concluir, que ustedes tomen muy en cuenta el estudio de este tipo de sociedad por su repercusión práctica. Prácticamente de la universalidad de sociedades comerciales que existen en la República Dominicana, un 90% podríamos decir que se enmarca dentro de este esquema societario. Y todas las actividades que regularmente nos llegan a los abogados relativos a temas empresariales tienen que ver con este tipo de sociedad. Razón por la cual el estudio de este modelo societario es de vital importancia para su futuro desempeño práctico o su ejercicio profesional. Yo lo voy a dejar hasta ahí como una especie de introducción y en la próxima clase ya entramos en fondo en lo que tiene que ver con los mecanismos de publicidad, los procesos de toma de decisión, la gestión social y la disolución en este tipo de sociedad. Así que nada, tengan una feliz noche. Anexaremos la tarea a la plataforma, la juntaremos a la plataforma sobre este tema para que también concomitantemente con este video puedan plasmar algunos conocimientos prácticos respecto de los aspectos más importantes que nosotros entendemos reviste este tipo de sociedad comercial. Así que nada, nos vemos este viernes y tengan feliz noche.